y así la dirigencia en algún momento quisiera respaldar al gobierno por oposición a la oposición o por otros motivos, yo difícilmente veo que tenga la capacidad de movilizar a todos los ronderos del Perú, a todos los ronderos que están en la CUNAR. Ahí muchas bases van a decir, mira, yo estoy de acuerdo con que la oposición es muy mala, pero no voy a estar movilizándome, viajar, o sea, no me da el alma, ¿no?, para defender a Castillo. Y ahora vamos a pasar a un tema que está generando mucha preocupación en un marco de esta sexta investigación fiscal contra el mandatario, en el marco de que se está evaluando la vacancia presidencial nuevamente. El presidente Pedro Castillo ha adoptado una estrategia de reunirse con organizaciones de base, con ronderos, organizaciones sociales de Lima Metropolitana y el Callao, de los gobiernos regionales, pueblos originarios. Cada día ha tenido una distinta reunión en Palacio de Gobierno, tratando de mostrar, digamos, un frente unido y espacios donde todavía hay líderes dispuestos a defender al mandatario pese a las sospechas de corrupción. ¿Qué organizaciones todavía están del lado de Pedro Castillo y qué tanto podríamos estar preocupados, como algunos están, de que se pueda incendiar el país, como han advertido algunos? Lo vamos a conversar con el sociólogo Omar Coronel, a quien le damos la bienvenida a Comité de Domingo. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas noches y bienvenido al programa. ¿Qué tan preocupados podemos estar de esta convocatoria a marchas, ¿no? Que las personas traigan a 50 otras personas a Lima a protestar y poner en su sitio a los golpistas, como ha pedido el premier Aníbal Torres. ¿Quiénes estarían todavía dispuestos a poner el pecho y, abro comillas y cierro comillas, dar la vida por el gobierno, como es nuevamente la convocatoria del primer ministro? Probablemente muy pocos, ¿no? En general, o sea, antes quería comenzar diciendo que las movilizaciones y las marchas no necesariamente son negativas en una democracia, ¿no? La democracia en verdad funciona con protestas y con marchas porque en ninguna democracia las instituciones formales procesan todos los conflictos, ¿no? Lo normal es que haya marchas, que haya protestas, que haya movimientos sociales. O sea, eso no es necesariamente algo negativo. Obviamente eso se complica cuando eso se da en un clima, en un contexto de crispación, de polarización y se carga de un discurso violento, ¿no? O cuando el Estado funciona tan mal que las protestas tienen que ser permanentes todo el tiempo, robándole la energía a la gente, ¿no? Dicho esto, sobre el gobierno en particular y los aliados que tendría, son pocos y el problema va por dos lados, ¿no? Por el lado de las organizaciones sociales, en general son bastante débiles, ¿no? Nuestras organizaciones, el Perú es un país con muchas protestas y hay muchas organizaciones a nivel local, y es por eso que tenemos tantas protestas y es fácil que la gente, digamos, se organice para cosas muy puntuales, pero es hace más de 20 años tenemos un problema con organizaciones intermedias y organizaciones nacionales, ¿no? Organizaciones han ido, han ido perdiendo capacidad de articulación, de coordinación a nivel nacional. Entonces, desde las organizaciones sociales ya hay un problema, digamos, para articularlas, ¿no? No es imposible que se articulen en determinadas circunstancias, pero es bien complicado. El otro lado del problema es que Castillo ha demostrado consistentemente en todo este tiempo que no es necesariamente un buen aliado de las organizaciones, ¿no? No ha cumplido sus promesas, las ha paseado un montón, ¿no? Entonces uno tiene en mente que, claro, hay un montón de organizaciones, piensa uno, por ejemplo, en las rondas campesinas, la CUNARC-P, ¿no? Que es la central única de rondas, que es además la que tiene mayores bases en todo el país. Y uno dice, efectivamente es una de sus bases más cercanas junto a un sector del magisterio. Sin embargo, en la CUNARP, que tiene muchos años y además las rondas son una institución que tiene más de 40 años, van a cumplir casi 50, bastantes distancias, ¿no? O sea, el presidente de la CUNARC, Santos Saavedra, ha dado una entrevista larga hace un par de días a Panorama o algún canal de algún programa de Canal 5, explicando justamente que hay una cierta distancia y que ellos no ponen las manos al fuego por nadie, ¿no? Entonces, hay una convergencia de intereses. Castillo ha cumplido algunas promesas, por ejemplo, su inclusión en esta base de datos del Viceministerio de Interculturalidad, ¿no? Que les da acceso a consulta previa, que es una demanda importante y que las pone en colisión con organizaciones amazónicas que están en AIDESEP. Pero eso no implica una vinculación tan fuerte. Y así la dirigencia en algún momento quisiera respaldar al gobierno por oposición a la oposición o por otros motivos,
yo difícilmente veo que tenga la capacidad de movilizar a todos los ronderos del Perú, a todos los ronderos que están en la CUNARC, ¿no? De ahí muchas bases van a decir, mira, yo estoy de acuerdo con que la oposición es muy mala, pero no voy a estar movilizándome, viajar, o sea, no me da el alma, ¿no? Para defender a Castillo, como si, por ejemplo, ocurriese y ha ocurrido con Evo Morales o con Lula da Silva. A Lula da Silva, cuando lo meten preso y cuando Lula decide ir a prisión, los obreros lo cargan en hombros y Lula es llevado simbólicamente hacia la prisión, entregado por su pueblo, y el pueblo llorando al lado de Lula da Silva. No todo el electorado que votó por él estaba más dividido, pero obviamente hay un sector de movimientos, sobre todo obrero, metalúrgico, que le tiene toda la ley del mundo a Lula da Silva. A Evo Morales también. Hay un parte del movimiento indígena, del movimiento cocalero, que le tiene ley a Evo. Dicen, el Evo se puede confundir, el Evo se puede equivocar, pero ya hay más de una década de Evo cumpliéndonos promesas y cambiando el Estado boliviano. Y hay más de una década de Lula da Silva transformando el Estado brasilero, ¿no? Como con Evo, con Castillo no hay eso, ¿no? Si hay una vinculación, es organizaciones también marcan si hay empatía, algunas políticas orales, tenemos una foto ahí, Jerónimo López, ¿no? Secretario de la CTP, en una especie de selfie con el flamante ministro de Trabajo, ¿no? Salas, porque claro, hay una coordinación con políticas muy particulares, pero dentro del CTP no necesitan sindicatos y todas las bases de esos sindicatos que ya son poquitas, o digamos reducidas, necesariamente apoyan a Castillo. Además, dentro de la CGTP también es no solamente el Partido Comunista, sino Patria Roja, que tiene una cierta distancia, bastante distancia en el gobierno, ¿no? Y tú identificabas además, bueno, en esta, digamos, lo que hemos visto esta semana es un acompañamiento de la sobrina del presidente, Jennifer Paredes, que ha estado, veíamos, por ejemplo, ayer la reunión en el Palacio con líderes de pueblos originarios, así ha sido planteado, y todos se solidarizaban con Jennifer Paredes, ¿no? Y defendían al mandatario, y lo que les decía es, yo no he firmado la hoja de ruta, ¿no? Que es una referencia a Ollanta Humala, digamos, están golpeando fuertemente al Congreso, golpeando los medios de comunicación y prometiendo un año después que se van a cumplir esas promesas que se plantearon el año pasado, ¿no? ¿Qué tan útil puede ser un discurso así, que es un discurso, lo veíamos en el caso de los venezolanos o los inmigrantes que cometen delitos, un discurso de campaña que se retoma un año después en una circunstancia política compleja? ¿Qué tanto puede venderse un año después un presidente que señala que no ha firmado una hoja de ruta cuando ha pasado ya un año de gobierno? Sí, miren, o sea, Castillo cuando dice que no ha firmado hoja de ruta, bueno, sí firmó un compromiso ciudadano, ¿no? Y bueno, en todo caso, Castillo digamos, ha traicionado todas las cosas que ha firmado, todas las cosas que ha dicho, ¿no? Cuando uno conversa o escucha declaraciones de toda la gente que ha interactuado con Castillo en este último año, a todo el mundo repite lo mismo. Castillo me prometió tal cosa y no la cumplió. Castillo me dijo que íbamos a hacer tal cosa y no lo hizo, ¿no? Castillo nos dijo que iba a ir a tal lugar y no lo hace. Sacerdotes, políticos de izquierda, políticos de derecha, desde Mirta Vázquez hasta De Soto, o sea, a todos les ha dicho lo que querían escuchar y pues a ninguno le ha cumplido nada, ¿no? Entonces ya habría que ser un poco necio para al menos basándose en la experiencia, en creer que el presidente Castillo tiene algún tipo de compromiso con las promesas que hace. Al menos la experiencia de este año nos dice muy claramente que no. Cuando uno revisa dato por dato, evento por evento, desde julio hasta ahora, uno ve no ve ninguna línea clara en términos de políticas públicas o de cumplimiento de promesas, ¿no? Ahora, eso es, por un lado, hace que mucha de la dirigencia también vea con bastante precaución, ¿no? Porque los dirigentes son estratégicos, o sea, Santos Saavedra de las Rondas Campesinas es un hombre que es un dirigente institucional de una de las instituciones más importantes de bases sociales en el país, como son las rondas. A mí me preocupa un montón que por atacar a Castillo se empiece a deslegitimar las rondas,
¿no? Y que son una institución importantísima, con muchísima legitimidad, que obviamente en algunos lugares, en algunos momentos, algunos ronderos o que se dicen ronderos cometan delitos y abusos, hay que condenarlos, pero eso no implica deslegitimar a la institución, ¿no? Y ahora mucha de la prensa, en su ataque al presidente, empieza a deslegitimar a las rondas y eso es preocupante. Santos Saavedra ha marcado distancia por eso con el presidente, ha dicho que no pone las manos al fuego con él, por él, y también ha dicho que, claro, como cualquier dirigente, cuando uno habla con los dirigentes sabe, uno tiene que ser estratégico y habla con el presidente, con el ejecutivo, con el legislativo, con gente del Poder Judicial, con gente de distintas organizaciones, porque el objetivo concreto es determinada cosa, ¿no? Un tema de presupuesto, un tema de apoyo, un tema de logística, etcétera. ¿No? Y los dirigentes hacen eso, o sea, los dirigentes de la FENDUC, del SUTEP, todo el tiempo están negociando con todo el mundo, ¿no? Por eso el mismo Castillo negociaba con el fujimorismo cuando le convenía en el año 2017, no porque sea fujimorista. Castillo no es nada, no es, no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. O sea, Castillo es un dirigente bastante pragmático, justamente porque tiene esa libertad de no tener unas preferencias normativas muy claras en política, ¿no? ¿Y tú Pero crees del otro entonces lado, que... Sí, dime, dime, sí, dime. del otro lado, yo creo que sí hay un cierto efecto más allá de los dirigentes en la opinión pública de las bases de Castillo. O sea, lo que yo escucho mucho, claro, cuando uno mira burbujitas chiquitas como Twitter, ¿no? Que está más llena de sectores muy politizados urbanos, uno claramente se pierde el verdadero debate público que es mucho más complejo y diverso, ¿no? Fuera de estas redes, hay un sector importante de la población que, a pesar de todo esto que he dicho, mira a Castillo y dice, por fin lo está haciendo, ahora sí está haciéndolo, ¿no? Y vea las tomas de los dirigentes y dice, el pueblo se está levantando, el pueblo está despertando, ¿no? Porque esa oposición desgraciada no le da, no lo deja trabajar al presidente. A diferencia de Humala y de Toledo, mi impresión, y acá sí no tengo suficiente evidencia, es más una impresión, y estoy especulando, pero mi impresión es que las bases de Castillo, que están entre el 20 y 25% que señalan constantemente las encuestas, tienen mucha hambre de creer en Castillo, ¿no? O sea, realmente se identifican, no puede decir sociológicamente, con Castillo, y no les cabe en la cabeza que Castillo realmente puede ser un delincuente, un traidor, igual que Toledo, o igual que Humala, o igual que cualquier otro presidente de derecha. Entonces, hay un hambre de creer en Castillo. Y justamente estamos en un contexto 2022 en que las redes sociales y la información te alimenta de las noticias que tú prefieres. Entonces, cada quien recibe todo un menú de noticias que confirma sus prejuicios. Entonces, este sector, ahorita que Castillo ha hecho todo este montaje con los dirigentes en Palacio, está con la impresión de que ahora sí empieza la segunda fase del gobierno, ahora sí no lo van a dejar, ahora sí se va con todo, ¿no? Yo creo que ahí eso es un efecto, al menos al corto plazo, puede ser un cierto entusiasmo estos sectores que sienten que el presidente se está reconectando, ¿no? Yo creo, mi ¿Y impresión una es que eso defensa eventualmente va a suficiente decaer, ¿no? frente a un intento de vacancia o un intento de adelantar las elecciones, crees tú, con la suficiente fuerza? No, porque justamente la opinión pública no es nada si no se moviliza, ¿no? O sea, y justamente lo que yo creo que sí hay una opinión pública ahorita, sobre todo en las bases de Castillo, que no son muchas, no son, como digo, entre 20 y 25% de confianza, pero eso no se traduce en una presencia organizada. No hay mucha expectativa, tanto de la derecha como de la izquierda y el centro a veces, de imaginar una sociedad civil muy organizada y articulada que a la voz de una dirigencia o una esperanza se va a manifestar en las calles. Eso no hay. No hay, no existe ahorita. Y no es porque nunca haya existido, porque sea imposible, sino en parte porque hay amplios sectores de la ciudadanía que no tienen ninguna esperanza con la caída de Castillo y con lo que pueda venir después, ¿no? Y hay una enemistad profunda entre distintos sectores de los más activistas, ¿no? Que hacen que la gente no quiera marchar con distintos sectores y fragmentan, digamos, el espacio público, ¿no? Lo tercero es que en contextos de polarización que ya es social, de élite sobre todo, pero también social, una de las primeras consecuencias es vaciar las calles, ¿no? En el sentido de que la mayor cantidad de gente que se ubica se define no necesariamente como centro, en el sentido de centro republicano, ¿no? Sino gente común y corriente que le da bronca a toda la política, sea de izquierda o derecha. Esta gente que en alguna circunstancia podría haber marchado con gente de derecha o con gente de izquierda, pues ya no quiere marchar, no quiere saber nada de política. Se quiere ir a ver fútbol, se quiere ir a ver entretenimiento, se quiere olvidar de la pesadilla que es el país, ¿no? Y obviamente no va a marchar, ¿no? Entonces, la polarización en todos lados
tiene en parte esa consecuencia, ¿no? Que marchan con mucho más entusiasmo los extremos, pero los extremos son minoritarios, pues en términos de números, ¿no? Entonces el centro más bien se aliena de la política porque está cansada, está harta. Y un poco quería, para ir terminando, comentar, hemos tenido, ¿no?, estas reuniones, ¿no?, en el que Aníbal Torres asusa a la población, la gente dice, estamos aquí a muerte con el gobierno, ¿no? Y más bien el presidente Pedro Castillo como que le pone un poco de agua fría a las cosas, ¿no? Y dice, bueno, vamos a hacer un cronograma, o esto es parte de nuestra agenda, no se va a hacer de inmediato, pero no, hay que poner la primera piedra, hay que pensar en políticas de Estado y no políticas de gobierno, ¿no? Que un poco contrastan con esta energía de cambiar las cosas que hemos visto en el discurso de todas las personas a las que se le ha dado el micrófono en estos 4 días de visita en Palacio de Gobierno. ¿Es Pedro Castillo un líder capaz de generar estas movilizaciones o más bien es el que le echa un poco de agua fría al café y le quita un poco la energía al tema? Sí, y yo no creo que sea por estrategia. Yo creo que en verdad Castillo no, simplemente no, por múltiples motivos, no tiene, pues, no, no voy a decir carisma, que es una palabra igual complicada, porque es algo como muy subjetivo, como varios estaban mencionando en Twitter, pero claramente no, pues, no tiene la habilidad para generar un discurso que entusiasme, ¿no? Y tiene sentido también porque es un hombre que no ha sido público mucho tiempo, solo en el 2017, un momento muy concreto, ¿no? Ni antes ni después ha tenido experiencia en estas lides, ¿no? Aníbal Torres es un docente que además aparentemente tenía alguna experiencia o algún entusiasmo político juvenil, ¿no? Lo cual quizás por eso también lo prepara un poco para ser un poco más carismático. Pero eso no alcanza, ¿no? Y sobre todo lo que yo decía es que además de este tema de performance, del populismo, uno necesita entregar cosas, ¿no? O sea, entregar cosas concretamente. O sea, ahorita está la ley, por ejemplo, el tema de las apuestas y los tragamonedas, pero a ver, pues no, ¿cómo se implementa eso? Este, ¿qué tipo de consecuencia concreta va a haber, ¿no? Si no, la gente igual va a sentir, mira, no, está prometiendo un montón, pero no cambia nada, ¿no? Otra vez, en gobiernos populistas exitosos, si uno piensa, no sé, pues en el caso extremo del chavismo, ¿no? O sea, Chávez todos los días tenía algo que mostrar, ¿no? No puede, o sea, era un clientelismo bien efectivo, digamos, o sea, que claramente pasaban cosas y tenía más resultados, ¿no? En términos de alfabetización, que llegó al 100% en algún momento, o muy cercano al 100% al inicio de los primeros años de su gobierno, ¿no? O sea, y las misiones, etcétera, era algo muy, muy concreto, ¿no? El Castillo no tiene, por un lado, la performance para entusiasmar, además que tiene que ver esto con un año donde no ha hecho nada de eso, entonces la gente como que hay una desconexión ahí, ¿no? Entre este personaje del sombrero, el que se quita el sombrero y el que ahorita está con los líderes, ¿no? Como tres distintos momentos performativos, ¿no? Pero además de eso está el tema de capacidad de gestionar el clientelismo, que como decía también en otros lados, el Estado ha reducido bastante su capacidad porque se ha puesto a gente que no tiene mayor capacidad y ha generado, además, se ha empujado a que gente que sí está más capacitada salga, ¿no? Con lo cual se limita mucho, en verdad, la capacidad del Estado para redistribuir o implementar en general cualquier política, ¿no? No importa del signo ideológico que sea, ¿no? Entonces, sí, ahí Podría yo ser veo que mucha debilidad. los temores de muchos de que empecemos una etapa de absoluto populismo y de irresponsabilidad fiscal, al final lo que nos proteja de eso sea precisamente la poca capacidad de ejecución del gobierno de Castillo y la poca experiencia de las personas que se han colocado en el Estado. Te agradecemos muchísimo a Omar Coronel por habernos acompañado esta noche. Lo pueden seguir en Twitter en @ocoronelc, ¿no? O Coronel C, por tus análisis súper interesantes, con conocimiento y con una visión interesantísima respecto a lo que sucede fuera de Twitter, que a veces parece que muchos creemos que esa es la realidad y la realidad peruana es bastante más compleja que esa y bastante menos atemorizante de lo que están planteando muchos en estos días. Muchísimas gracias, Omar. Hasta la Gracias. próxima.